no es real. A usted, siempre que le sacan sangre y siempre que usted saca sangre a un paciente, saca sangre venosa. Siempre. ¿Y de qué color es esa sangre? Roja. ¿Sí o no? Lo que pasa es que es un rojo más pálido. ¿Por qué? Porque esa sangre va pobre en oxígeno. Pero ¿alguno le ha sacado sangre azul? ¿Algún perro? Camila, ¿le ha visto sangre azul? Nunca. Solo que es una forma, es una mnemotecnia para indicar que todo lo que llega al corazón está pobre en oxígeno. Y ese es el concepto, no que la sangre es azul y la sangre es roja. El concepto o lo que usted tiene que tener en su cabeza es que todo lo que llega al corazón es sangre pobre en oxígeno. Y todo lo que sale del corazón es sangre rica en oxígeno. ¿Sí? Ya, y todo lo que llega por vía venosa. Y todo lo que sale por vía arterial. Ese es el sistema. Entonces, usted tiene las cavas craneal y caudal, ¿cierto? La cava craneal pues le va a recoger todo lo que es parte del tronco y extremidades superiores, y la cava caudal va a recoger todo lo que es abdomen y miembros posteriores. Ya que usted se sepa que la vena radial, que la vena cubital, que la arteria axial, que bueno, ya usted se va a aprender en anatomía. Aquí a mí lo que me interesa es que usted sepa este equipo cómo funciona. Entonces, por las cavas, no es que hay un corazón para una cava craneal y hay otro corazón para la cava caudal. Miren que ellas llegan y es como si esta estuviera por detrás, ¿sí ven? Ellas dos confluyen y desembocan en una sola en la aurícula derecha. Ellas se unen y se vuelven una sola. No es que yo tengo un lado del corazón para la craneal y un lado del corazón para la caudal. No, ellas dos llegan aquí, se confluyen en un solo punto y la sangre llega a la aurícula derecha. La sangre llega al lado derecho. ¿A dónde? A la aurícula. Y entonces, déjame contar. Esa aurícula se empieza a llenar, ¿sí? Y aquí lo que le voy a explicar es la circulación pulmonar. ¿Ya? Entonces, la sangre empieza a llegar y mire que esas cavas confluyen así, ¿cierto? Pero lo que cae a la aurícula cae acá arriba, desde acá arriba, ¿sí? Y usted tiene una fuerza muy poderosa que atrae todo hacia abajo, que es ¿cuál? La gravedad. Entonces, mire que la sangre va a caer sin necesidad de que haya ninguna presión. Cae de forma libre, espontánea. Esto cae aquí y mire la disposición de las válvulas, ¿sí? De esa válvula tricúspide. Ella es como así. Y si yo empiezo a llenar esto de líquido, ¿qué va a pasar con la válvula? Se va a empezar a abrir y me va a empezar a llenar el ventrículo de forma pasiva, ¿sí? Por acción de lo que está cayendo acá. A medida que esta aurícula, esto tiene un tope, ¿sí? De sangre, dependiendo de la especie, pues eso es un tope en ml. Entonces ella se llena y empieza a empujar la válvula y la sangre empieza a pasar acá, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y así funciona el sistema circulatorio y el sistema cardiovascular. El corazón mueve sangre de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. O sea que si aquí hay mayor presión y aquí hay menor, pues la sangre va a pasar de aquí a acá. ¿Listo? Pero resulta que esto se empieza a vaciar. ¿Sí? A medida que la sangre va pasando aquí, se empieza a vaciar. Entonces, ¿qué pasa con las válvulas? Pues ya no hay la misma fuerza para mantener esa puerta abierta. Es como si aquí hubiera una puerta de 2 niveles, de esas que hacen así. ¿Sí? Pues si yo la empujo, ella se abre, pero si no hay nadie quien la empuje, ¿qué hace la puerta? Se empieza a cerrar. Lo mismo pasa con la válvula. Pero aquí queda un remanente de sangre. Entonces aquí ocurre la sístole auricular. Las aurículas se contraen para terminar de matar la sangre de aquí a acá. Y ojo que mire que yo les estoy explicando esto por partes. ¿Sí ven? Empecé aquí, voy aquí, paso la válvula tricúspide, llego al ventrículo, pero eso está ocurriendo de forma simultánea. Es decir, lo que está pasando en el lado derecho también está pasando en el lado izquierdo. ¿Listo? Para que no se vaya a casar con una idea errónea. Primero se lo voy a explicar de forma individual, cada paso, y luego unimos toda la información. Profe, ¿la sangre remanente es empujada por la sístole? Claro, la
sístole o la contracción auricular. Es como si yo cojo y exprimo la aurícula para acabar de mandar el poquito de sangre al ventrículo derecho. ¿Listo? Y eso se llama llenado activo. Pasivo porque yo no necesito hacer fuerza. Miren que todo va cayendo por gravedad. Y el llenado activo porque ahora sí yo tengo que contraer esa aurícula. Estoy en clase. Estoy en clase, pero de mi clase. Yo estoy ahí omnipresente, nadie sabe que yo estoy acá. Entonces, escurro, entonces ahora ya tengo ¿dónde? Presión cero, ¿cierto? Acá, y aquí está toda la presión. Cuando este ventrículo se llena completamente, mire la disposición de la válvula. Esta es la válvula pulmonar, ¿sí? O las semilunares, también, está bien. Válvulas semilunares, a esta también le pueden llamar auriculoventriculares, si usted quiere, o tricúspide y mitral en el lado izquierdo. Cuando este ventrículo se llena, ¿aquí tengo gravedad? Sí, claro, tengo gravedad en todo el sistema, pero la sangre ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia arriba. Mire que tiene que ir hacia arriba. Entonces, cuando este ventrículo está llenito, la presión aquí es mayor y aquí es cero. ¿Dónde va a ir la sangre? De donde hay mayor presión a donde hay menor. Entonces, este se llena, empuja las válvulas y aquí sí se tiene que contraer completamente porque mire que no hay, la sangre ¿cómo va a caer así? ¿Sí ve que no es posible? Así tal cual como está este corazón, haga de cuenta que este es el mediastino medio, que es la mitad suya, y él está levemente inclinado hacia la izquierda, tal cual, así como está puesto, y él está levemente inclinado, él no está ahí pegado a su esternón, a sus costillas, él no está ahí pegado, él está como si estuviera en un vacío tridimensional. ¿Y eso es por qué? Porque él necesita ¿qué? Expandirse. Si él estuviera pegado, no se puede expandir, ¿sí? Es como si él está anclado ahí, pero como flotando, pero no se quedar en su cabeza que el corazón está ahí pegado a nada, ¿no? Sino que es para que entienda que él no puede estar pegado a las costillas, porque si no, pues entonces ¿qué va a pasar? No va a poder cumplir esta función. Entonces, y la sangre pues no puede ir hacia arriba, ¿sí o no? Usted puede derramar un líquido, pero lo puede volver a poner así, a tratar de aspirarlo así, no va a poder. Entonces, aquí sí tengo que hacer una sola presión. Y esa sola presión es la contracción del ventrículo. Pero, mire que siempre usted, cuando vea esos corazoncitos en anatomía, o vea diferentes corazoncitos, el profesor debe tratar de ponérselo en la posición anatómica como estuviera en el individuo, ¿sí? Entonces usted ahí va a poder identificar cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. ¿Cuál es la más fácil para que usted identifique el lado derecho y el lado izquierdo? El lado izquierdo siempre va a ser más grueso que el lado derecho. El músculo del lado derecho es más delgadito que el músculo del lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde tiene todo? Aquí. Mire que los pulmones están ahí pegados, al lado. O sea que él solo tiene que hacer la fuerza para que esta sangre vaya por arterias pulmonares al pulmón. Tiene todo ahí. Sí, es como si sale ahí están los pulmones. Tiene todo cerca. Diferente es el lado izquierdo. ¿Qué tiene que hacer el lado izquierdo? Mandar la sangre a todos y cada uno de sus tejidos. Y esto que les estoy explicando aquí es la circulación pulmonar. ¿Ya? Y miren que el único momento donde sucede que hay sangre pobre en oxígeno en una arteria es aquí. Porque la sangre llega a los pulmones pobre en oxígeno por medio de la arteria pulmonar. En su rama izquierda para el lado izquierdo y su rama derecha para el lado derecho. Pero eso solo ocurre aquí. Aquí llega a los pulmones, se conecta con los alveolos y en esa conexión hacen hematosis, hacen intercambio gaseoso. Yo le entrego dióxido de carbono, ¿sí? Y el alveolo me devuelve oxígeno. Y entonces usted expira, saca el dióxido de carbono que el corazón le entregó por vía circulatoria. Cuando usted inspiró en los alveolitos, le está entregando esa sangre oxigenada a el sistema circulatorio y eso va a volver ¿a dónde?
hematosis. Hematosis. O intercambio gaseoso, pues, para que no se vaya a confundir. Entonces, llegó ahora a la aurícula, ¿cierto? Pasa lo mismo que acá. Miren, la aurícula, lo que pasa es que como él está levemente girado a la izquierda, pues da la impresión de que esta es más grande que esta, pero no, son del mismo tamaño. ¿Listo? Ahí no pasa nada. Entonces, se llena la aurícula izquierda y aquí donde hay mayor presión, pues en la aurícula que es la que está recibiendo la sangre, va a pasar, miren, la válvula mitral, tiene la misma forma que acá. Hay un llenado pasivo, que es porque el mismo peso de ese líquido empuja la válvula. ¿Qué pasa, Lina? Lina vino cara. Pasa al ventrículo, pero me queda un remanente porque la válvula pues empieza a cerrar. Y entonces ahí ocurre la sístole auricular. Lo que pasa es que no hay una sístole para la derecha y una sístole para la izquierda. No, la sístole es para este conjunto, para las dos aurículas, ¿sí? En el momento en que ocurre una sístole auricular es porque lo que está aquí lo estoy mandando a los ventrículos. Esta es la contracción. Ajá. Sístole es la contracción. Sístole es hacer esto. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole es como si el corazón, usted lo coge y lo exprime para que él saque lo que tiene en su contenido. Y diástole para que él se relaje y se llene. Entonces, cuando aquí está ocurriendo la sístole, cuando me estoy contrayendo acá abajo en los ventrículos, esto acá arriba se está llenando y ahí está haciendo una pausa. Ahí el corazón está descansando. De este lado me estoy contrayendo, pero aquí estoy descansando. El movimiento no es así, sino como si presionara primero un lado y después soltara el otro. Algo así. ¿Sí? Algo así. Ahorita, lo que pasa es que aquí yo le estoy explicando solo el componente mecánico. Es decir, yo le estoy mostrando cómo funciona la estructura. ¿Sí? Cómo funcionan las válvulas, pero eso tiene un componente eléctrico, porque eso necesita un impulso eléctrico. Y ese sistema eléctrico depende de la entrada y salida de los iones. Entonces también hay un componente químico. Primero lo vamos a ver por partes. Y luego vamos a ver que todo esto está pasando en un solo ducto, está pasando todas esas situaciones. ¿Lista? ¿Qué iba a decir Laura? Profesor, preguntar, cuando se hace el intercambio con los alveolos de oxígeno y dióxido de carbono, ¿cómo se llama? Hematosis o intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, esto ya, claro que esto ocurre en el mismo momento, ¿sí? Las aurículas se llenan en el mismo momento y se vacían en el mismo momento. Cuando aquí abajo hay una contracción, pues el ventrículo derecho está mandando a pulmones y el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo. ¿Sí, Kelly? ¿Qué arroga la calificación? Porque ¿me puede repetir lo de mitral y tricúspide? Las válvulas, ¿sí? O sea, Acá tengo la válvula mitral. ¿Y por qué se llama mitral? Porque solo la sostienen dos cuerdas tendinosas. Y la tricúspide se llama tricúspide porque la sostienen tres cuerdas tendinosas. Es como si fueran... Al revés. ¿Al revés? Bueno, eso, acá está la tricúspide y acá está la mitral. Pero se de las cuerdas tendinosas. Si usted se enreda con esos nombres, válvulas auriculoventriculares.